Hola, bienvenidos y bienvenidas a Poder DIC, Derecho a la Información y Comunicación. Desde este espacio, la Fundación para el Periodismo busca poner en agenda, en debate y en reflexión un tema trascendental para el ejercicio de los derechos humanos, es decir, el acceso a la información pública. Hoy vamos a profundizar en este tema que hemos estado viendo ya en las anteriores sesiones, con quien diríamos es para nosotros la persona, el boliviano que más conoce de esta materia. Nos referimos a nuestro invitado Sergio Erdaya, a quien le damos la cordial bienvenida. Gracias por aceptar la invitación, Sergio. No, pues es un placer estar acá con ustedes y justamente tocando, como dices, uno de los temas que más me apasiona en este caso. Gracias, Sergio. La pregunta de rigor, creo que la primera tiene que ser en este caso, ¿en qué consiste el derecho a acceder a la información pública y cómo incide esto en el resto de los derechos reconocidos por Naciones Unidas, Sergio? Bueno, el derecho de acceso a la información pública justamente es ese derecho de acceder a la información en poder del Estado en este caso, ¿no? Es un derecho además dual porque no solo es el derecho de acceder, sino también el derecho de usar esa información, ¿no? Entonces, muchas veces cuando uno solicita información le preguntan ¿para qué quiere esta información? De hecho, es un derecho fundamental y esto nace de que en democracia el poder reside en el pueblo, ¿verdad? Entonces ese pueblo detentador del poder también es dueño de la información. Por tanto, cuando el ciudadano pide información a una instancia pública, está ejerciendo ese poder que en este caso ha delegado a autoridades, a servidores para que en su nombre tomen decisiones. Al haber delegado este poder, los ciudadanos tenemos también la facultad de exigir cuentas y exigir que se nos entregue información de las decisiones que se toman en nuestro nombre. Yo quisiera que profundicemos un poco en lo que implica acceder a la información pública, porque podría ser entendido desde el simple hecho de solicitar información de a qué centro de salud puedo acudir, por ejemplo, para una prestación de servicios en salud, dónde y cómo tramitar un documento, pero además lo que tú decías, por ejemplo, tomar una decisión informada para el voto o, en su caso, hacer control social de la gestión pública, ¿no? Así de amplio es este espectro y por eso la importancia, Sergio. Justamente porque, como decías, y esa vinculación importante que tiene con el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Es tan importante este derecho que las Naciones Unidas en una de sus primeras asambleas estableció que es un derecho que permite el ejercicio de derechos que vienen por detrás. Por tanto, a través del acceso a la información, un ciudadano puede ejercer el derecho a la salud, educación, justicia, y este ejemplo me gusta, ¿no? Un campesino puede acceder a información meteorológica y puede definir mejor el desarrollo de su futuro porque va a saber cuándo sembrar, en qué momento sembrar y en qué momento cosechar. Un estudiante puede acceder a información sobre becas y puede estudiar a través de ellas. Una persona puede acceder a información que tiene que ver con temas de salud, o una familia puede acceder a información sobre métodos anticonceptivos y ejercer mejor la planificación familiar, etc. Entonces es tan importante este derecho que permite el ejercicio de otros derechos que vienen por detrás. Pero además la Organización de los Estados Americanos ha establecido que su vinculación al ejercicio de los derechos humanos es tan importante porque nadie ejerce derechos que no conoce, ¿no? Entonces ahí la importancia. Pero también hoy reviste una importancia, siendo recurrente, mayor, porque antes era concebido como uno de los pilares para la lucha contra la corrupción. Hoy tiene una nueva cobertura con este enfoque de desarrollo. ¿Por qué? Porque la gente, mientras más informada, y por eso está como parte de los objetivos del desarrollo, la gente mientras más informada, más preparada para la vida, ¿no? Entonces hay la importancia de este derecho para la toma de decisiones, como tú decías, informada. Qué interesante que toques el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Nada más para recordarle a la gente que nos está siguiendo que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 dice de manera textual: promover sociedades pacíficas e inclusivas para un desarrollo sostenible, prever el acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, ¿no? Además de instituciones responsables e inclusivas. Pero además el objetivo se ha trazado una meta que es la número 10 y ahí está relacionado este derecho, que es garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. En este marco, Sergio, te pregunto, ¿está garantizado el acceso a la información en Bolivia? Está reconocido, yo creo. Y creo que la Constitución Política del Estado, no en uno, sino en varios
varios artículos, lo cual es positivo, reconoce la facultad, el derecho y facultad que tienen los ciudadanos y ciudadanas de pedir información pública, ¿no? Sin embargo, muchas veces esto en la práctica no se garantiza, ¿no? Entonces hay un desconocimiento. Somos uno de los países, bueno, para ponernos en contexto, Bolivia es uno de los países de la región que no tiene una ley de acceso a la información pública. Estamos sumamente atrasados en la temática, pues de hecho hay países que desde los años 90 han ido promulgando sus leyes y prácticamente son uno o dos países que no tienen una ley de acceso a la información en la región. Esto es aún más grave porque somos uno de los dos países que no es parte de la Alianza de Estados por el Gobierno Abierto. Entonces no solo no hemos promovido una ley de acceso a la información pública, sino no somos miembros de la Alianza de Estados que promueven este nuevo paradigma de enfoque de la gestión pública, que es una gestión pública con participación amplia de la sociedad civil y la ciudadanía en la toma de decisiones y vinculado también al uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces nos hemos quedado rezagados en eso. El 2010 se aprueba en el seno de la Organización de los Estados Americanos la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información Pública, que establece los lineamientos que los estados de las Américas deberían cumplir y además aprobado por Bolivia en su momento, que los lineamientos y estándares que los países de las Américas deberían cumplir en la elaboración de sus leyes, ¿no? Esta ley modelo marca la ruta. Aquellos países que ya tenían una ley de acceso a la información pública antes del 2010 entran a un proceso de reajuste de sus leyes, y aquellos del 2010 para adelante que comienzan a reflexionar y a debatir sus proyectos de ley ya tienen que hacerlo en función de la ley modelo interamericana de acceso a la información pública del 2010. Sin embargo, desde el 2010 a la fecha, 2022, bajo este impulso importante que ha habido en la región y en el mundo del Open Government Partnership, que es la Alianza de Estados por el Gobierno Abierto, ha habido una sustancial evolución en el ámbito de nuevas iniciativas, prácticas, protocolos, modalidades a través de los cuales la ciudadanía ha comenzado a acceder a información pública, a promover ejercicios de participación ciudadana innovadores y vanguardistas, a rendiciones de cuentas, control social, sumamente vanguardista siendo recurrente, muchos de ellos con uso de nuevas tecnologías y otros no. Sin embargo, fruto más bien por ese impulso, hoy ha habido bastante evolución en la región y por tanto también ha tenido que esta ley modelo interamericana ser reajustada a ese impulso que estaba habiendo de nuevas e innovadoras prácticas en la región. Entonces hoy ya contamos con una ley interamericana de acceso a la información 2.0, ¿no? Que ha sido aprobada también por Bolivia en el seno de la Organización de Estados Americanos hace poco más de un año, ¿no? Gracias, Sergio. En este contexto y partiendo del hecho de que tenemos ya una ley modelo mucho más moderna y de acuerdo, más bien acorde a las nuevas tecnologías, además, ¿cómo debería ser una ley de acceso a la información básicamente en su estructura para Bolivia? Bueno, creo que una ley de acceso a la información pública en su estructura no debería pensarse, por muchas veces me ha tocado revisar algunos proyectos, no solo del país, etcétera, sino ver el tema de no solo gastar letra en cómo el ciudadano accede a la información pública. Yo creo que tiene que gastarse letra en un proyecto de ley en cómo el Estado se siente obligado a garantizar ese ejercicio ciudadano de un derecho fundamental, de cómo los ciudadanos, cómo a los ciudadanos les entregamos la información pública, ¿verdad? Entonces tiene que tener un componente de ese, otro componente de enseñanza, que es sumamente importante, porque estamos sumamente retrasados en el país en función de conocimiento de los alcances del derecho de acceso a la información pública. Es un derecho que en las universidades no se enseña. De hecho, hemos tenido reuniones con jefes de carrera de comunicación, derecho y ciencias políticas en el pasado, y decíamos, en derecho se enseña el alcance de los derechos como a la salud, educación, justicia y libertad de expresión, y qué involucra y cómo se debería ejercer cada uno de estos derechos y sus alcances. Y les decíamos, no se enseña en derecho, no se enseña en ciencias políticas, pero por lo menos en comunicación se está enseñando. Nos decían, no, en comunicación enseñamos los alcances del derecho a la libertad de expresión y no el derecho de acceso a la información pública. Entonces hay un desconocimiento
de la propia ciudadanía, de los propios estudiantes universitarios, y por tanto las universidades no están forjando ni los ciudadanos del mañana ni los servidores públicos del mañana que estén conscientes de que la información pertenece al pueblo y no al gobierno de turno. Y hago paráfrasis con este párrafo porque cuando alguien apela ya en la región ante una negatoria de acceso a la información pública, las resoluciones judiciales en la región están diciendo, obligando a la instancia pública que ha negado información a que entregue, porque la información pertenece a la ciudadanía y no al Estado o gobierno de turno, ¿no? Entonces hay que generar en la enseñanza, para comenzar universitaria, esa sensibilización sobre que la información pertenece a la ciudadanía. Pero al no estar ser interno del pensamiento y estar sensibilizadas las personas, cuando alguien pide información, no sé, me ha tocado pedir información alguna vez a un servidor público, ¿no? El presupuesto, el gasto, el POA. El servidor público, claro, entra en un conflicto porque dice, no, pues si entrego el gasto o entrego el POA, por ahí me votan, entonces lo niego. Entonces hay un desconocimiento, ¿no? Es más, cuando alguien pide información, le dicen, traiga una carta, acredite una personería jurídica, demuestre el interés legítimo que tiene para pedir esta información, y al haber un desconocimiento ciudadano, inclusive de los periodistas, muchas veces terminan trayendo una carta, acreditando una personería jurídica o además justificando para qué van a usar esta información, cuando los estándares interamericanos establecen que es un derecho que puede ser ejercido de manera individual o colectiva, por tanto uno no debería necesitar acreditar una personería jurídica, es un derecho que puede ser ejercido de manera verbal o escrita, entonces no debería tener que traer una carta, y lo que menos debería exigirse es que una persona tenga que acreditar para qué o la razón para cuál está solicitando información. ¿Por qué? Porque si toda la información pertenece a la ciudadanía, el ciudadano nunca tiene que justificar por qué pide esa información. En todo caso es el dueño de la información. Es más, en muchos otros países, en Bolivia, uno de los requisitos para pedir información es la identidad del solicitante. En muchos otros países ni siquiera se requiere esto. ¿Por qué? Porque si toda la información le pertenece a la ciudadanía, a mí como Estado no me interesa quién es el que está pidiendo. Entonces estoy obligado a entregarle. Es más, en muchos otros países uno puede pedir información ni siquiera necesitando una carta, una personería, etcétera. Puede mandar un tweet y en el tweet uno tiene su foto, no sé, de una caricatura y puede tener un nombre cualquiera y esa instancia pública está obligada a entregar a esa persona y ya se está procediendo así, ¿no? Y menos tener que justificar por qué interés, con qué interés está solicitando. De hecho, en Bolivia hay una resolución del Tribunal Constitucional que hoy ha resuelto sobre este tema y ya no debería obligársenos a acreditar o a justificar por qué estamos pidiendo la información. De hecho, los estándares interamericanos establecen que la carga de la prueba está en el ciudadano, no está nunca en el ciudadano el tener que justificar por qué pide información, sino la carga de la prueba está en el Estado cuando niega información. Entonces, es el Estado el que debería justificar cuando niega la información y toda negatoria debería estar además previamente establecida al momento de cualquier solicitud en una ley, ¿verdad? Para no dejar al arbitrio de cualquier autoridad a que decida discrecionalmente esto es secreto reservado o no en cualquier momento, sino amparado en una ley previa al momento de cualquier solicitud. Volviendo a esto cortito, ¿qué más debería tener un proyecto de ley? Sanciones, porque si tenemos proyectos de ley sin sanciones ante la no entrega de información o ante la eliminación de información en que pueda incurrir algún servidor público, entonces tiene que tener este tipo de alcance. Un componente de enseñanza para sensibilizar a los servidores, un componente que haga las apelaciones. De hecho, este es un componente importante en los proyectos de ley de varios países de la región, y los estándares establecen que en este ámbito de la apelación debería apelarse ante una instancia independiente, ¿no? Que es como el INAI de México, que es una instancia como el Defensor del Pueblo, independiente y autónoma, como el Defensor del Pueblo, otra instancia, ¿no? No es el mismo defensor, sino una otra instancia específica, autónoma e independiente, que tiene por objeto
por un lado, garantizar el derecho de acceso a la información de la ciudadanía, pero tiene, a diferencia de un defensor del pueblo, una capacidad coercitiva, y es que cuando una instancia niega información, esta instancia, como el INAI de México, puede obligar a la instancia pública a que entregue la información. Entonces, una instancia sumamente interesante. Y otro componente de esta instancia del INAI, saliendo un poco del tema, a la otra cara de la moneda del ámbito del trabajo que tiene, es la protección de datos personales de la ciudadanía, ¿no? Entonces, las dos caras de la moneda son el acceso a la información pública y la protección de datos personales de la ciudadanía. A mí me ha tocado revisar alguna vez un proyecto en el país donde a la ciudadanía se la ponía a la par el nivel de obligatoriedad que al Estado, ¿no? Entonces, nunca estamos en ese nivel porque, volviendo a este concepto, ¿no? Si el poder reside en el pueblo, es el pueblo el que puede exigir cuentas al Estado, no el Estado al ciudadano, que es al que le ha delegado el poder, ¿no? Una curiosidad, y me parece un apunte importante, en el caso del ejemplo de México que mencionas, ¿quién elige a esta autoridad autónoma? Es bien interesante esto de la elección de los miembros colegiados, además de esta instancia autónoma, porque tienen que cumplir los mismos requisitos que más o menos tendría que cumplir un defensor del pueblo, un contralor, los vocales de una instancia electoral. Entonces no son personas elegidas por una autoridad del Ejecutivo, etcétera, sino son personalidades connotadas, elegidas además por una amplia trayectoria en temas de transparencia, etcétera, y que garantizan el derecho, en este caso cumplen la labor en este ente colegiado y tienen por tarea justamente garantizar en la práctica ese ejercicio fundamental del derecho de acceso a la información pública. A propósito de la reserva a la que nos referíamos, o la información secreta de Estado, ¿cuánto tiempo recomendablemente debería permanecer algún tipo de información en secreto y qué tipo de información? Y la tercera pregunta coladito esto, ¿se puede revisar esos plazos de vez en cuando o está en la ley y no se toca? Bueno, lo importante sobre el tema de cuando está vinculado a seguridad del Estado es que cuando se establezca en los alcances de un proyecto de ley temas vinculados a seguridad del Estado, tiene que tomarse en cuenta estos estándares de Lima, ¿no? Que son los estándares que establecen qué entendemos por seguridad del Estado. Porque a mí me ha tocado revisar algunos proyectos de ley y decía, en los alcances de ese proyecto, decía, aquella información que vaya contra la seguridad del Estado será secreta o reservada. Sin embargo, si sigues leyendo el proyecto, no tiene nada que te permite identificar qué entendemos por seguridad del Estado y poner un marco, ¿no? Entonces, que ese marco está descrito en los estándares de Lima. Por tanto, queda siendo discrecional, ¿no? Entonces, para lo que a una autoridad puede hacer hasta la mínima cosa afectar a la seguridad del Estado o no. Entonces, queda abierta a la discrecionalidad del que interpreta esa seguridad del Estado. Los estándares han establecido 10 y 20 años para información secreta o reservada. Por tanto, creo que es necesario que estas leyes también, cuando se comience a debatir, se las debata con otras leyes que creo que tienen que ir de la mano, ¿no? Como una ley de archivo, ¿no? Porque si va a ser información que se va a guardar por 10 o 20 años, necesariamente tiene que haber una ley de archivo y guarda de la información que permita que en esos 10 o 20 años la información esté debidamente protegida, porque si no acaban los 10 o 20 años y dicen esta información se perdió, ¿no? Entonces tiene que estar vinculado a una ley de archivo, hoy por hoy tiene que estar vinculado a una ley de estadística bajo un enfoque además de apertura. Hoy estamos viviendo en el mundo bajo un nuevo enfoque de cómo se gestionan los datos, ¿no? Es esta lógica de datos abiertos. Entonces no sirve que hablemos de acceso a la información pública y no tengamos acceso a información abierta. Uno cuando entra a ciertos portales en el país, la información está escaneada en foto y uno para poder usar esa información, que además está en nuestro derecho, tendría que poner a media universidad a typear ese documento, ¿no? Entonces no se nos garantiza en la práctica ese derecho de uso tampoco, ¿no? Entonces creo que es necesario pensar en una ley de archivo, pero también por ahí pensar en que esta información que se carga por ahí, tocando este tema, debería mantenerse los históricos de la información. Creo que si vos entras a un portal hoy por hoy de cualquier instancia pública, y aquí no importa el color,
Vos ves que la información a veces está de este momento, a veces es peor, está de hace 2 años atrás y no hay la de este momento, pero no tienes un histórico de la información. Entonces, si vos quieres ver el POA, podrás ver el POA de este año o del año pasado, pero ya no puedes ver el de los últimos 20 años más o menos, ¿no? Entonces, somos un país que no está trabajando bajo la lógica de repositorios de la información, y eso creo que es una pérdida importante para nuestra información histórica de toda la gestión pública, ¿no? Tendría que ser un paquete de leyes, entonces. Tiene que ser un paquete por ejemplo, de leyes, que decías de la protección de datos, por ejemplo. De protección de datos. Realmente así debería ser. La ley de protección de datos, ley de estadística, ley de archivo, principalmente, ¿no? Entonces, creo que es necesario pensar en que las leyes de acceso a la información pública tienen que estar vinculadas a estas otras leyes también, ¿no? Hemos visto la necesidad de la norma o las normas para corregirnos, de una voluntad política, por supuesto, de hacerlo, de capacitar a los funcionarios, de hacerle entender a la población que es su derecho, pero me imagino también que habría que hacer una inversión grande a nivel del Estado en costos para poder cumplir con esta obligatoriedad de abrir los datos, ¿no? ¿Realmente se necesita mucho dinero, Sergio? ¿O ya están dadas las condiciones y lo que falta es voluntad? Esencialmente ya han salido instructivos del Estado que tienen que ver con los estándares que deberían cumplir las instancias públicas para la difusión de datos. Creo que un instructivo bastante interesante porque ha sido construido colectivamente y por tanto habla de los estándares que debería cumplir toda instancia pública que difunda datos. Sin embargo, nadie lo cumple. Entonces es un esfuerzo importante de contar ya con los lineamientos que en Bolivia deberían cumplirse para la difusión de la data, pero no se cumple, ¿no? Entonces creo que hay que pensar en que de nada nos van a servir leyes bien escritas si en los hechos no las hacemos cumplir, ¿no? Es necesario pensar también en la capacitación de los servidores públicos necesariamente. Cualquier ley creo que de alguna forma necesita recursos para ser llevada a la práctica y que pueda lograr efectividad. Entonces, si una ley no tiene un componente de contar con recursos para que se capacite a los servidores, de que sea una transversal inclusive en los posgrados de gestión pública. Vos sabes que el 90-95% de las personas que toca la puerta de una instancia pública es para realizar un trámite, para realizar cierta gestión, para realizar cierto acto, y todos esos están vinculados en cierto tipo a acceso a la información pública. Sin embargo, si bien el 95% de las veces alguien toca la puerta de una instancia pública para pedir información, lo malo en este caso es que se dice que en menos del 10% de las veces el ciudadano accede a esa información, ¿no? Entonces, si el ciudadano está viniendo a solicitar ese servicio, es más, debería llevarse hasta estadísticas desde una instancia pública de a qué está viniendo el ciudadano, ¿no? Si es un municipio, tiene varias áreas, direcciones, por tanto debería tener una estadística de a qué área más viene a pedir. Por tanto, debería focalizar mis esfuerzos en que en esa área o dirección, etcétera, tengan una respuesta más ágil, más amigable además, porque lo que te chocas cuando pides información es que te chocas con la persona menos amigable de la instancia pública, ¿no? Si el 95% de las personas viene a pedir información, como estrategia institucional deberías tener a la persona más amable, porque es el primer contacto el que cuenta, ¿no? Así no te den la información, el contacto personal que has tenido con esa persona y esa instancia por detrás es el que va a quedar, ¿no? Entonces tienes a la persona menos amigable, la más respondona, tienes un proceso además de ¿para qué quiere la información? ¿Qué va a hacer? No sé qué, de amedrentamiento cuando pides información. Entonces creo que está mal eso y hay que comenzar a sensibilizar. Y comenzar a sensibilizar, como dice la ley modelo, como una transversal a la enseñanza escolar, ¿no? Porque si no enseñamos esto desde la escuela y enseñamos de que la información le pertenece a la ciudadanía y no al gobierno de turno, esto no va a avanzar, ¿no? Y en Bolivia estamos peor porque hay una cultura grande del secreto. A propósito de eso, la pregunta es la siguiente. ¿Existiría algún riesgo de que la ley más bien sea contraproducente? ¿Qué tendría que pasar para que sea en el peor escenario esto y más bien qué deberíamos hacer para que nunca suceda? Bueno, puede darse porque de hecho
dado ciertos alcances del último proyecto de ley que entró a debate, se tenía un proyecto de ley que en algunas partes establecía restricciones como información reservada o secreta los estudios de impacto ambiental, por darte un ejemplo. Entonces eso per se es información pública en cualquier país, además porque esa información permite la consulta previa libre e informada, ¿no? Entonces no puede ponerse en secreto la información de los estudios de impacto ambiental. Entonces, en este caso, un proyecto que se aleje de los estándares interamericanos es un proyecto que no va a servir, no le va a servir a la ciudadanía, y de hecho es un proyecto, en lugar de acceso a la información pública, es un proyecto de no acceso a la información, por lo que mejor estaría sin ley que con una ley así, ¿no? ¿Qué hacemos para evitar que esto suceda como ciudadanía? Hablabas hace un momento de la normativa, está aprobada con bastante participación. Creo que es importante involucrar a la ciudadanía y en alguno de los programas alguien decía, si alguien debería comprarse este lío son los periodistas, ¿no? O sea, realmente cómo conseguimos que esta ley sea lo que deseamos y en realidad lo que corresponde para la ciudadanía como derecho. Yo creo que estamos bastante, bueno, eso sobre lo que dices, ¿no? Si alguien debería comprarse el lío, deberían ser los periodistas, y esto creo que es parte de tal vez del desconocimiento que también hay en el país sobre este derecho, ¿no? Porque para comenzar es un derecho fundamental de todo ciudadano, entonces no es un derecho de los periodistas, ¿no? Además, retrotrayéndome a lo que decías, es un derecho que permite al ciudadano de a pie, al ciudadano que está en el campo, acceder al que está en la ciudad, acceder a información que le permite el progreso y el desarrollo, ¿no? A un joven le puede permitir información para acceder a una beca, poder estudiar y progresar. A una familia le puede permitir generar una mejor planificación hasta familiar, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es necesario pensar en que este es un derecho ciudadano. Realizamos una encuesta hace algunos años en un estudio que me tocó ver, y si más no recuerdo, de 10 personas entrevistadas, hicimos una encuesta como nacional, y de 10 personas, solo 6, si más no recuerdo, conocía que tenía el derecho de acceso a la información, lo cual es bastante grave, ¿no? Entonces, o era, creo que menos. Sin embargo, solo una había ejercido ese derecho. Entonces, una de 10 es una situación sumamente grave, donde los ciudadanos no estamos empoderados en que tenemos este derecho. Por tanto, muchas veces se dice el periodista debería pedir, cuando es un derecho que nos garantiza a todos el ejercicio de derechos, ¿no? Los mismos periodistas, pero también no están empoderados, porque cuando a un periodista le piden que traiga una carta y acredite su personería o justifique el interés, muchas veces o ya deja el trámite ahí o termina haciendo eso, ¿no? Que es distinto a cuando a un periodista le piden que revele su fuente. El periodista sabe que este es su derecho y que está amparado a los estándares interamericanos en la propia ley, y por tanto así le pide un juez, sabe que no puede entregar su fuente, porque esto afecta a la esencia misma del derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, no tiene las mismas capacidades cuando ve afectado su derecho de acceso a la información pública. Por tanto, creo que es necesario enseñar a la ciudadanía en su conjunto, a los propios actores que en algún momento van a debatir y reflexionar alcances del proyecto de ley. ¿Por qué? Porque si nadie está consciente de que un estándar interamericano es que el ente de apelación sea un ente independiente y autónomo, lo que vamos a terminar es poniendo un ente dependiente del Ejecutivo, y este no es el estándar. Y además hay hasta un meme chistoso que esta mañana le comentaba un periodista, y es que cuando se pone a un ente de la misma instancia a ejercer el control, es como un perro tratando de morder su cola, ¿no? Entonces no nos sirve. Tiene que ser una instancia independiente, tiene que conocerse todos los alcances que tiene este derecho, el principio de buena fe, el principio de máxima publicidad, etcétera. Pero también debemos, creo que, estar conscientes en que cuando se nos niegue información, debemos apelar esa negativa, ¿no? Bolivia es uno de los países que menos uso del sistema interamericano ha hecho para llevar adelante el ejercicio de este derecho. Entonces, si vos preguntas a periodistas, y que me ha tocado hacer, ok, ¿a ustedes les han negado información? Sí, ok, levante la mano el que ha apelado esa decisión. Ninguno.
¿no? Entonces, estamos un poco retrasados en esto porque en el resto de los países de la región, cuando a alguien le negaban información, ese momento, con ley o sin ley, se apelaba a la decisión y en muchos de los casos, la mayoría en todo caso, la instancia pública obligaba a esa instancia que había negado información a que la entregue. Entonces necesitamos empoderar a los periodistas, a la ciudadanía sobre este derecho tan importante para nuestro desarrollo. Y Sergio, hay un apunte pequeñito e importante. Entiendo que esta apelación incluso se puede hacer en línea, ¿o no? ¿O cómo es el trámite? Depende, ¿no? Porque, o sea, hay trámites, cada país tiene su propio sistema, eso no ha profundizado tanto el estándar interamericano, pero en muchos países vos ya, en función de que es un derecho tan importante, vos no solo puedes pedir ya información a través de un Twitter, como decía, también puedes apelar a través de un Twitter una negativa, ¿no? En muchos casos y la instancia te termina entregando la información. Entonces aquí, por lo menos yo he tenido un caso que a una instancia he pedido información por Twitter y me ha terminado dando, me ha parecido un caso sui generis, pero mientras esto no se formalicen los instructivos internos de esa instancia pública, puede ser una buena iniciativa del community manager, viene el siguiente y ya nos entrega la información. Entonces hay que generar que estas buenas prácticas se formalicen en ciertos instructivos que lleven adelante a que estas buenas prácticas se den de manera recurrente. Se institucionalicen, ¿no? Claro, porque si no quedan siendo una buena iniciativa de un servidor y cuando viene otro ya no pasa lo mismo, ¿no? Sergio, muchísimas gracias por tu conocimiento y por haberlo compartido. Realmente es un tema sumamente interesante. Me encanta cómo lo han vuelto a nombrar a este derecho, que es el derecho a saber, que es básicamente eso, ¿no? Tenemos derecho a saber absolutamente todo lo que sucede en el Estado, así que mil gracias por tu tiempo. A nuestros amigos pedirles que por favor comenten, compartan este video y que también nos dejen algunas preguntas y sugerencias para otros programas. Va a ser hasta una próxima entrega con Poder DIC. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias a ustedes y felicidades por la iniciativa. Gracias.